Entonces nos habíamos quedado en esta parte, fíjense, lo que es el diseño de sistemas de un proyecto, ¿no? Que básicamente vamos a hacer ese último repaso. Este diseño de sistemas de un proyecto comprende una serie de pasos racionales y ordenados que, dadas determinadas condiciones, conducen a tomar la mejor decisión. Y habíamos mencionado una secuencia de pasos para poder llevar adelante este diseño del sistema de un proyecto. Básicamente se inicia con el análisis del proyecto como un sistema, la síntesis o selección de los componentes para formar, satisfaga los objetivos del proyecto, evaluar el comportamiento del sistema al compararlo con otras alternativas y al final una retroalimentación para el análisis y síntesis de la información recabada en la etapa anterior, que era la evaluación del sistema con objeto de mejorar el diseño planteado o propuesto. Ahora, hablando un poco de manera más amplia, no solo de lo que sería el proyecto, sino de una empresa, ¿no? Porque, como les había dicho, en todo ámbito se necesita una planificación. Entonces, ¿qué podemos decir con referente a empresa y sistema? Que no existe una empresa que ha alcanzado el éxito sin un sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es la unión de varios componentes conectados entre sí, tienen un orden lógico y que esta unión en conjunto forma un algo, ¿no? Dependiendo de dónde se está aplicando. Las antiguas civilizaciones lograron muchos de sus avances gracias a los sistemas de trabajo, utilizando entradas, es decir, los datos, las técnicas, el proceso se debe ejecutar de acuerdo al caso, salidas que todavía siguen vigentes hasta nuestros días. Al paso del tiempo, las entradas técnicas y salidas se han ido mejorando de acuerdo a las necesidades. Entonces, ¿cómo funciona el sistema en la evaluación de proyectos? Entonces, al respecto, podemos decir lo siguiente: el enfoque del sistema para la evaluación funciona de la siguiente manera. Las entradas incluyen todo el material, equipo, hablamos del recurso económico, en fin. Son aspectos que se requieren para poder hacer realidad esa actividad, o si hablamos de manera más grande, el proyecto. Una vez que tengamos definidas esas entradas, ¿no? Material, equipo, herramientas, personal, el financiamiento, en fin, pasamos al proceso. Este es un proceso en continuo monitoreo, ¿no? Constantemente hay que estar haciendo ese seguimiento, ese control para realizar las correcciones si es que se detectan falencias en la ejecución de esa actividad. Entonces, este proceso consiste en la gestión del alcance, ¿no? Todo proyecto tiene un alcance, hasta dónde se quiere llegar. También vamos a gestionar el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, ¿no? Entonces, son básicamente esas variables que vamos a hacer seguimiento durante la realización o ejecución de esa actividad, o si hablamos de manera más macro, del proyecto. Entonces, fíjense, hemos hablado de las entradas, del proceso, ¿no? Y ahora vamos a ver las salidas. Las salidas
esto que hemos denominado el funcionamiento del sistema en la evaluación de proyectos. La salida es el resultado, producto o servicio conseguido con el proyecto. Tiene que haber un fin que cualquier actividad se justifique. Entonces, ese fin se denomina salida, también se llama resultado, que se llega a conseguir con el proyecto, el cual tiene que ser evaluado de acuerdo al alcance, satisfacción, tiempo y costos, ¿no? Básicamente, para evaluar, hemos planteado inicialmente los lineamientos, ¿no? Entonces, hasta dónde se quiere llegar, eso se manifiesta en el alcance, básicamente el funcionamiento que va a tener ese proyecto, si se ha cumplido el tema de tiempos de ejecución y claro que sí, el tema de costos. Entonces, eso fíjense en cuanto se refiere a lo que es el sistema dentro del entorno de una empresa. Ahora vamos a hablar de las conclusiones respecto a esto que hemos definido como el diseño de sistemas de un proyecto. Entonces, hablando como conclusiones, decimos lo siguiente: un sistema, el conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común, que si se toman en cuenta, en todo momento aumenta la probabilidad de éxito en el proyecto. Los sistemas constan de entradas, ya habíamos desglosado que son las entradas, el proceso como tal y las salidas, ¿no? Y claro que sí, no podemos dejar de lado la retroalimentación, ¿no? Es decir, identificar falencias, plantear soluciones y sobre esta base mejorar. ¿Mejorar en qué sentido? En la gestión del proyecto. A ver, vamos a ver si, permítanme un momento. Vamos a ver si han modificado el tema de cómo se están identificando sus compañeros. Fíjense ahí, Agnio Girón, Banco, Roxana Becerra, Santos, Abigail, Rocío Tapia, Daniel Pito, Mamani Rueda. Dios, mira, sí, vamos a admitir, está con apellido primero. Jorge Chocala, Condori Ramos, ese también está el apellido. Tapia, Quiroga Abigail, Márquez, Cristian, Álvaro Cruz, Martínez Aldana Fernando, también vamos a admitir, Romero Gabriela, ya está, Jurado Silva, Luisa también, Ortega, bien, Sama José, ahora sí, Juan Laime no, Jurado. Inge, una consultita. Juan Laime me podría aceptar. Estoy entrando desde la computadora del escritorio y solo puedo cambiarlas cuando estoy en la reunión desde la computadora. Ya, Juan Laime, empezando 2 veces. Sí, ahorita estoy desde el celular. Desde ahí puedo cambiar, pero quisiera estar en la reunión desde la computadora. Ahorita voy a salir Ya, desde el celular. Juan Laime, ¿no? Sí, sí, Ya, listo. Jurado, gracias. Luisa también, Zulca, Rodrigo también, Condori, Gabriel, Condori, Narváez, Flores, Selena. Ya, listo. Fíjense, ustedes son testigos que he hecho una segunda revisión respecto a cómo están identificados. Primero apellido, nombre. Y algunos me pusieron cualquier cosa como banco, Rorro, no sé. No, eso no me parece. Entonces ya, ahora sí nos dedicamos directamente a lo que sería el avance de la materia. Entonces vamos a reanudar
Estaba compartiendo pantalla. Como conclusión, la definición de un sistema y además qué elementos constan, ¿no?, de entradas, procesos, retroalimentación. Realmente, ¿qué podemos decir de esta parte? El objetivo primordial de un proyecto, resultados finales esperados dentro de los tiempos y costos determinados, ¿no? Básicamente, ¿qué hacemos? Un camino, un puente, son proyectos cuyo objetivo primordial es materializar ese diseño planteado en el tiempo, claro que sí, y los costos también. En los proyectos, la evaluación durante todo el proceso, de principio a fin, es fundamental para cumplir con el producto. Entonces, porque pueden surgir y van a surgir algunos acontecimientos, ¿no? Nada es perfecto. Entonces, por eso es importante el tema de la evaluación, cada semana, cada 2 semanas, ver cómo estamos con el tiempo para poder plantear soluciones si es que amerita, ¿no? Si hubiera retrasos, que es lo principal, porque si hubiese cambios en lo que sería el proyecto como tal, ¿no?, existen instrumentos, porque todo cambio va a implicar modificación en la parte del presupuesto, por lo tanto, es un trámite que se tiene que hacer en este caso, y además eso podría implicar aumento de cantidades de obra en algunos ítems, lo que significa aumento en el tiempo de ejecución. Entonces, existen instrumentos que permiten esa modificación del proyecto. Entonces, ese tema, lo que sí tengo que hacer es ir recabando esa información, esos respaldos, ¿no? Si ha habido lluvias del Senami, o si ha habido un conflicto social, algún recorte de periódico, algo oficial, para yo poder juntar mi instrumento, llámese orden de trabajo, orden de cambio, contrato modificatorio. Tengo que colocar todos los justificativos para que me aprueben esa ampliación en el tiempo. Pero si quiero cambiar alguna parte del diseño, también técnicamente lo voy a justificar y mediante mi diseño, mis cálculos, lo van a revisar y claro que sí, también si corresponde, lo van a aprobar. Entonces, todo eso dentro de los instrumentos que permiten modificar lo que sería el contrato de obra. Entonces, en los proyectos, la evaluación durante todo el proceso de principio a fin es fundamental para cumplir con el producto, servicio o bien requerido. La evaluación sirve de guía y ayuda a formar un respaldo para proyectos futuros, ¿no? Entonces, es una tipo bitácora que voy a tener de ese proyecto y en base a eso voy ganando experiencia y tal vez algunas situaciones podrían replicarse en otros proyectos que pueda tener en base a las experiencias ya vividas, poder dar una solución más rápida al problema en el nuevo proyecto. Entonces, eso en cuanto se refiere al diseño de sistemas de un proyecto. También hemos hablado cómo se puede encarar el aspecto de sistema desde un enfoque de evaluación. Entonces, dejando de lado ahora un poco eso, vamos a seguir. La principal ventaja del método es que a través de comparaciones de alternativas y retroalimentación de datos, el proceso de diseño, el diseño de sistemas converge en uno óptimo o en el mejor. Para las condiciones dadas, otra ventaja es que el procedimiento permite al diseñador poner en claro las necesidades del proyecto que diseña, además proporciona una base común de entendimiento y promueve la cooperación
entre los especialistas en varios aspectos del diseño del proyecto. Para que el proyecto sea tratado como un sistema, tal como lo requiere un diseño de sistemas, necesario saber qué es un sistema y cuáles son sus características básicas, ¿no? Entonces, vamos haciendo una recapitulación de lo más importante. Un sistema es un conjunto formado para satisfacer objetivos específicos, sujeto a impedimentos y restricciones. Consta de dos o más componentes interrelacionados y compatibles. Cada componente es esencial para los requerimientos de ejecución del sistema. Entonces, eso como una definición que podemos rescatar. ¿Qué objetivos? Hay restricciones que tienen dos o más componentes interrelacionados. Y cada uno de ellos es esencial para la ejecución del sistema. Debido a que los componentes deben interrelacionarse, la operación o incluso la simple existencia de uno de ellos afecta de algún modo la actuación de los otros, ¿no? Entonces esa es la característica de un sistema, donde si un elemento realiza alguna modificación va a afectar al conjunto. Asimismo, el funcionamiento del sistema como un todo, las limitaciones del mismo, imponen restricciones sobre cada uno de los componentes. Entonces, al poner en funcionamiento en práctica, se va a implantar o imponer las restricciones en cada uno de los componentes del sistema. Entonces, habíamos mencionado ejemplos de sistema, que básicamente serían todos los proyectos, ¿no? Los edificios, las carreteras, puentes, en fin. En la anterior clase habíamos hablado por qué un edificio se considera un sistema, ¿no? La carretera lo mismo. Entonces, cada uno de estos proyectos lo hemos explicado de por qué se consideran como un sistema. También vimos un puente, un túnel, y nos habíamos quedado en la parte de lo que sería el proyecto. Entonces aquí está el análisis del proyecto como un sistema, ¿no? Existen las entradas, el proceso que sería la gestión del proyecto, y las salidas sería ese producto final o resultado que busca el proyecto que ha sido fijado el alcance, ¿no? Entonces dentro de este ciclo existe una retroalimentación constante a partir de las evaluaciones efectuadas. Entonces ahí vemos ejemplos de sistemas de ingeniería, que básicamente son todos los proyectos que cumplen con lo que sería la definición de sistema. Entonces estamos en esta parte que es el proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único. Un proyecto tiene objetivos, requisitos, resultados, plazos y recursos asignados. Es único. Fíjense cómo estamos nombrando esta palabra constantemente, que cada proyecto es único. Es decir, no se puede replicar, ya que siempre hay diferencias, aunque sean mínimas. Al final del proyecto se tiene un producto tangible o un resultado, además de toda la documentación generada en el proyecto, documentación técnica y de gestión, archivos, registros, certificados, en fin, denominados entregables del proyecto, ¿no? Entonces, dentro también de este legajo de documentos están los planos as-built, es decir, cómo se ha ejecutado en obra, porque puede haber en las dimensiones, en fin, más aún si es que ha habido modificaciones
al contrato de obra que han generado ellos en estos planos. Dependiendo del tamaño, la complejidad, los proyectos se desarrollan de manera incremental. En cada etapa se clarifica la definición del proyecto y sus entregables. Desde el punto de vista de la ingeniería se identifican 3 fases diferentes, las cuales incluyen diferentes etapas. Entonces, ¿cuáles serían estas fases? La fase de inversión. Estudios que se deben realizar sobre un proyecto de inversión pública desde que el mismo es identificado a nivel de idea en los planes de desarrollo de los distintos niveles institucionales hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono. No necesariamente se va a ejecutar, ¿no? También se puede tomar la decisión drástica de postergarlo o tal vez directamente abandonarlo. Esto va a depender de cómo ha sido encarado este proyecto en cada uno de los estudios hasta llegar al documento denominado de diseño final, y a partir de eso ya tomar la decisión de ejecutar o no ese proyecto. Dichos estudios en sus diferentes etapas deben incluir la descripción de la necesidad de satisfacer, ¿no? Porque todo proyecto nace o surge para satisfacer una necesidad. También la potencialidad a desarrollar con el proyecto, ¿no? Tal vez podemos mejorar el desarrollo económico de una determinada comunidad, ¿no? Que produce bastante leche o que produce el tema de frutas. Entonces, mejorar la carretera de esta manera va a tener menor tiempo de transporte y por ende un mayor desarrollo económico. Entonces, no deja de ser un porqué, ¿no? De ser necesidad o finalmente potenciar algo para que esa comunidad, ese conjunto de población pueda desarrollarse. Entonces, ese sería un aspecto que se tiene que incluir. El segundo, las alternativas técnicas de solución. Entonces, va a haber alternativas, ¿no? Con diferentes caminos, ¿vale? El término, se pueden llegar a utilizar para llegar al mismo resultado u objetivo final. Necesariamente tiene que ser uno solo. Entonces presentamos por lo menos 3 alternativas en este documento. En la etapa de preinversión. Seguidamente, como tercer aspecto, la identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto, ¿no? Entonces, esto más que todo se encargan otros profesionales, ver la parte socioeconómica, fin, que también es importante para poder justificar la ejecución de la obra. Vamos al aspecto 4, los costos de inversión y de operación que demandará el proyecto, ¿no? Entonces ya en este documento es el producto final, el resultado de esta primera fase que es la preinversión. Tiene que estar, tenemos que tener ya una idea clara del costo de esa inversión, de esa ejecución del proyecto. ¿Por qué no también la operación? ¿No? Porque muchos proyectos necesitan la parte económica para entrar en funcionamiento en el transcurso del tiempo. Entonces, es un aspecto que tiene que estar dentro de este documento de diseño final. El quinto aspecto serían las alternativas de financiamiento para la inversión
operación, ¿no? Entonces, si va a ser un proyecto estatal, se va a tener ahí colocar cuál va a ser la fuente de financiamiento, ¿no? El TGN, el IDH, sí, la fuente de financiamiento. Bueno, si es privado, también identificar ahí, colocar de dónde se va a sacar los recursos para hacer realidad este proyecto. Un aspecto 6 sería el cálculo de los indicadores y evaluación económica, social, financiera, ambiental, que recomienden el abandono, postergación o continuación del proyecto y la decisión en relación a la asignación de recursos del mismo. Entonces, como les decía, en esa parte ya se encarga de forma coordinada con otros profesionales hacer ese análisis o esa evaluación económica, social, financiera, ambiental, ¿no? Porque para dar origen a este documento en la fase de inversión está trabajando un equipo multidisciplinario de varias profesiones para llegar al resultado final. Ahora, en el aspecto 7 sería el diseño final del proyecto cuando corresponda, ¿no? Si es que los anteriores aspectos del 1 al 6 han sido satisfechos, entonces acá ya esta parte final, que es el punto 7, tenemos el diseño final que permite validar los resultados de los estudios de inversión antes de tomar la decisión de su ejecución. Entonces, realmente, ¿qué podemos decir de esta primera fase de preinversión? Desde la parte de los estudios, ¿no? Llámese estudio de suelos, topográfico, el estudio social, en fin, se tiene que tener todos los datos bien claros para que de esta manera se justifique la realización de ese proyecto. Entonces ahí tenemos, fíjense en pantallas, básicamente que contiene esta primera fase, desde la idea, el perfil, la factibilidad y la factibilidad, dentro de lo que serían los estudios para poder justificar la ejecución de esa obra. Entonces, una vez resuelta esta parte, esta fase, pasamos a la siguiente, que sería la fase de inversión. Fase de ejecución comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto de inversión pública, se extiende hasta que se termina su implementación, el mismo está en condiciones de iniciar su operación, ¿no? Entonces comienza desde el inicio de obra hasta que se concluye, se hace entrega de esa obra lista para iniciar su funcionamiento u operación. En esta fase se debe realizar la programación física y financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el proyecto, ¿no? Hablamos de ejecución física financiera porque la empresa, si hablamos de un proyecto de envergadura, con recursos del Estado, ¿no? Un colegio, un mercado, un hospital, en fin, entonces se tiene que reportar, en pocas palabras, cobrar planillas lo menos mes a mes. Entonces hay que hacer un seguimiento de la programación física, cómo vamos avanzando, de acuerdo a los ítems del proyecto, y asimismo esto de ejecución física, fíjense, está vinculada a la financiera, tanto ejecutada, entonces tanto yo puedo ya cobrar. Entonces por eso va de la mano, programación y control de la ejecución física y financiera de lo que sería el proyecto. Entonces, en la etapa de preinversión, ¿quién es el actor? Son las empresas consultoras que se encargan de hacer los estudios, el diseño, en fin, todo el legajo de documentación plasmado en un producto final para poder entregar ya a la entidad
que ha contratado los servicios, y hace la gobernación, subgobernación, en fin, se entrega. Ahí hace la revisión, porque la entidad va a financiar, está coordinando, y esto tiene su equipo técnico. Entonces ese equipo técnico se encarga de revisar si es que alguna parte del estudio, diseño final, tiene falencias, devuelve a la empresa hasta que todo esté satisfecho, todo esté correcto, se firma el acta de entrega, en fin, se tiene el estudio. Este estudio se tiene dentro del mismo los planos, especificaciones técnicas, ¿no? Una vez se ha lanzado la licitación y la empresa constructora ahora entra en juego, estando del lado ya esa consultora, la constructora se presenta, en fin, su propuesta, todo, bajo los lineamientos, ¿no?, de lo que es el proyecto, y que hace la entidad, la institución gubernamental, si es financiada por el Estado, se entrega a la empresa constructora el del diseño final, planos, especificaciones, en fin. Entonces, sobre esa base, esa constructora hace una revisión, va al lugar donde se va a plasmar, se va a materializar ese proyecto y va cotejando, ¿no?, si realmente es un reflejo de lo que va a ser en el sitio de obra. Si es que no, ya empieza a plantear, empieza a reunir datos para una posible modificación, ¿no? Entonces, pero eso se va a ir dando de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, pero sin embargo ya arranca y empieza la ejecución. Eso, pensé en esta segunda fase que dice inversión. Número 2, tiene el diseño, ¿no?, porque la entidad gubernamental entrega a la constructora los documentos, tanto los planos, el diseño, los cálculos, la parte de técnica en sí, para que sobre esa base la constructora empiece a hacer su trabajo. Una vez que se ha materializado la obra, pasamos a la fase 3, fase de operación. Comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto o uso de la construcción. En pocas palabras, está en marcha. Existen proyectos de tal complejidad que no basta con que el ingeniero responsable de la obra tenga en su mente todos los procesos constructivos necesarios para la realización del mismo. Es necesario plasmarlo sobre papel, aplicar ciertas técnicas para llevar a cabo la planeación. Eso, en pantalla ustedes ven planeación de proyectos. Esta planeación es una parte de la planificación, ¿no? La planificación es algo más grande, donde dentro de ella está la planeación, programación y finalmente evaluación y control. Entonces, ahora estamos hablando de la planeación, así como para comunicarse con las demás partes involucradas. Entonces, todo lo que él tenga en su mente, ¿no?, de acuerdo a su experiencia, hay que plasmarlo en papel y aplicar además ciertas técnicas para llevar a cabo una planeación adecuada, así como para comunicarse con las demás partes involucradas en el proyecto. Ante esta necesidad surge la aplicación de técnicas. Son herramientas que permiten administrar la obra, llevar un control sobre la misma. Para administrar un proyecto es necesario saber la tipología y el tamaño del mismo. Si no se tiene idea clara
del tamaño real del proyecto, no es posible o no es factible elaborar un presupuesto acertado, mucho menos un calendario de obra. Que básicamente los tiempos van a estar definidos por las cantidades de obra. Y claro que sí, los frentes de trabajo o la producción que se realice, ¿no? No es lo mismo tener una persona haciendo la excavación para una cimentación corrida, teniendo 5, porque no es lo mismo, tengo que excavar unos 5 cubos, tener que excavar 20 para un cerramiento, un terreno de 600, 800 metros cuadrados de superficie. Entonces, a eso nos referimos con que es importante tener una idea clara del tipo, del tamaño de la obra a ejecutar. No solo para hacer el presupuesto, sino también para hacer el cronograma de ejecución. Normalmente, esta delimitación de alcance o tamaño es elaborado por el equipo técnico de la empresa encargada del diseño, quienes realizan un presupuesto preliminar para el cliente o la institución que está financiando la obra. Son las empresas constructoras, específicamente el gerente de proyecto. Ustedes más adelante van a ver que toda obra tiene un gerente de proyecto. Entonces, este gerente de proyecto, la persona que elabora un cronograma de ejecución, también se encarga de la planeación precisa del proyecto, con base en los planos y especificaciones elaborados por el equipo técnico de la empresa consultora que ha realizado el diseño de ese proyecto. Entonces ahora más o menos ya tienen una noción de cuál es la actividad de los gerentes de proyecto. Sigamos. En muchos de los casos, el tipo de proyecto dictaminará el método de planeación a usarse, así como su nivel de detalle, ¿no? Entonces, básicamente, un proyecto tal vez va a tener mayor cantidad de ítems, ¿no? Una edificación. Comparamos con otro proyecto, una carretera que tiene menos cantidad de ítems, pero mayor volumen de obra para ejecutar en cada uno de los ítems. Ahora vamos a ver lo que es gestión del proyecto, ¿no? Habíamos hablado de gerente del proyecto. Básicamente se encarga de planear la ejecución de obra, tener un cronograma de ejecución actualizado, en fin, es el que dirige básicamente la ejecución de la obra. Bien, ya hablando del sitio de obra, existen ya personas que ejecutan, los ingenieros residentes ejecutan en base a un trabajo conjunto con el gerente del proyecto. Entonces, dentro de esa gerencia vamos a hablar ahora de la gestión de proyecto. Esta gestión de proyecto, también denominada dirección de proyecto, se define como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos de este. El profesional responsable de llevar adelante un proyecto desde sus etapas iniciales se denomina gerente de proyecto. Se buscará adaptar herramientas propias de lo que sería la gestión de proyectos
a la administración de la construcción, en este caso, para la asignatura construcción de edificios. Entonces, fíjense cómo vamos hablando, analizando de lo más general a lo particular, es decir, hemos hablado de la gestión antes del proyecto, luego de la gestión, hemos tocado anteriormente el tema de la administración, y ahora vamos a definir aquello, administración del proyecto. El proyecto en la construcción consiste en administrar en forma efectiva tiempo, personas, materiales, financiamiento o recurso económico y el equipo. Entonces, ¿qué vamos a administrar? Tiempo, personas, materiales, recurso económico, el equipo. Son 5 elementos que vamos a administrar dentro de lo que serían los proyectos en el ámbito de la construcción, así como elaborar un cronograma o una calendarización completa para finalizar el proyecto en tiempo y costo. Aunado a lo anterior, establecer un método para el control del proyecto. El trabajo del administrador general es gerenciar. La construcción implica, en primera instancia, la administración del recurso humano. Una de sus funciones primordiales es coordinar a las diferentes partes involucradas en el proyecto, así como delegar responsabilidades a las mismas. El administrador general no se involucra con actividades detalladas, por el contrario, se enfoca en los objetivos generales del proyecto que se pretenden alcanzar, ¿no? Porque si vamos a analizar, ¿no?, haciendo un lado ya el avance de contenido, hablando de esta parte donde la parte administrativa no va a ir a detalle en la ejecución de alguna parte del proyecto, sino más bien se va a enfocar en los objetivos generales, ¿no?, a nivel macro. Seguimos. Tratarse de una persona con capacidad de resolver los problemas que surjan durante el desarrollo de la obra. Entonces, por lo general, los gerentes de proyecto son personas que tienen una trayectoria en lo que sería la ejecución de obras larga, ¿no? Entonces ya son ingenieros experimentados que van a venir a resolver cualquier situación que surja durante el desarrollo de la obra. Además, ¿qué otras características tiene que tener la persona encargada de la gerencia? Debe ser un líder que guíe en forma efectiva a todos los trabajadores a su cargo, que cuente con una actitud positiva y proactiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y muchas veces sucede esto. Los gerentes de proyecto no están en el sitio de obra, no están viviendo el día a día cualquier situación que se pueda presentar en la ejecución de esa obra, ¿no? Más bien se encuentra en un lugar alejado, tranquilo, y se tiene o recibe visitas esporádicas de personal que está en el sitio de obra. Entonces ellos, hablando del personal del sitio de obra, como está ahí viviendo día a día la ejecución de obra, genera de cierta manera un tiempo a esta parte, tal vez una pérdida de control de la situación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gerente?
tranquilizar primero a su personal, demostrar un control de la situación. A partir de eso, con cabeza fría, si vale el término, analizar las situaciones que le va a relatar, ya sea el residente de obra, el superintendente, en fin, el personal ejecutivo técnico que esté en obra. O sea, a partir de su relato, hacer un análisis con cabeza fría, va a plantear una solución, ¿no? Porque quiera o no, si se ha perdido tiempo, ya está, no se puede hacer nada. Si se tiene una pérdida, qué sé yo, un derrumbe, equipo, hay que ver la solución. Claro, una cosa es estar ahí, en ese momento, se ha suscitado el evento, sí, genera cualquier persona esa cierta sensación de estrés, pero el trabajo del gerente es eso. Se va el término, armar los ánimos, seguir adelante, por eso dice que tiene que tener una actitud positiva y proactiva, seguir hacia adelante, buscando, planteando la mejor solución de acuerdo al caso. Ahora seguimos. El administrador debe elaborar principalmente un plan en el cual basarse para organizar y optimizar el proyecto. El nivel de planeación dependerá de los distintos niveles de administración que se trate, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esta parte del nivel de planeación, ¿no? Entonces, si va a ser un nivel macro, todo el proyecto, no vamos a ir a detalle, lo tiene que hacer el gerente, pero ya, si vamos a planes de trabajo, ya cada encargado, si hablamos de movimiento de tierra, si hablamos de obras de arte, si hablamos de la parte de configuración estructural, en fin, ya cada encargado va a hacer su planeación, plan de trabajo, de forma más específica, atendiendo el objetivo final del proyecto, ¿no? Entonces, a esa parte nos referimos con niveles de administración. En este caso, el administrador general está encargado de la planeación a largo plazo y a un nivel gerencial, ¿no? Entonces, a un nivel macro, todo el proyecto, y en el largo plazo. Seguimos. En general, la administración de proyectos consiste en planificar el proyecto aplicando las siguientes etapas, ¿no? Entonces hablamos ya, fíjense, de planificación, ¿no? Es básicamente el nombre de la asignatura. Entonces, ¿quién va a hacer esto? La parte de administración, la parte de gestión, a partir de la aplicación de las siguientes etapas que me permiten planificar la obra. ¿Cuáles son las etapas? La planeación, 1. La programación, 2. Y el control, 3. ¿No? Te había dicho que algunas bibliografías, entre lo que sería planeación y programación, plantean una etapa más que sería la organización, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esta organización está implícita, ¿no? Por eso es que la mayoría de los libros o documentos bibliográficos respecto del tema hacen omisión y solo trabajan en esas 3 etapas: planeación, programación, control. Ahora, entonces, hablando de lo que son la gestión de proyectos versus la administración, vamos a ver las diferencias que existen, ¿no? Entonces, para poner en marcha proyectos de cualquier tipo, es importante establecer de antemano planes, planificar, objetivos y metas, ¿no? Entonces, para cualquier proyecto es necesario establecer eso. Además, se necesita saber con cuántos recursos se cuenta para cumplir
con lo establecido de la mejor manera posible. Entonces, estamos hablando de un factor importante, el tema de los recursos. Y otro factor, el tiempo, ¿no? Entonces son aspectos muy vinculados dentro de lo que va a ser la ejecución de un proyecto. Entonces, para poner en marcha, hay que establecer los planes, objetivos y metas, y es necesario saber con qué recursos contamos y el tiempo adecuado para hacer realidad ese proyecto. Seguimos. Para ello, es imprescindible contar con una gestión y administración de proyectos que conduzcan con eficiencia los planes y acciones que van a ejecutarse de principio a fin en el proyecto. Entonces ya estamos hablando de dos conceptos, que es la gestión y la administración. A pesar de que la gestión y la administración de proyectos en una empresa están estrechamente relacionados, persiguen el mismo fin, cada uno tiene designado una función específica. Y es allí donde radica la diferencia entre uno y otro. Para entender mejor las competencias, similitudes y disparidades entre la gestión de proyectos y la administración, vamos a hacer una definición de las funciones de cada uno de ellos por separado. Entonces vamos a hablar de lo que es gestión de proyectos, lo que es administración. A ver, dígame, hábleme, ¿qué es un proyecto? Proyecto se basa en resultados, lazos y recursos que pueden ser ser representadas en documentos o también al ser aprobados también se existe la modificación del contrato de obra dependiendo al tamaño de obra, del proyecto, ¿no? Ya, está bien, Pues Ariel. existe. Dígame, ¿qué característica había mencionado del proyecto? Que el proyecto es una planificación del conjunto de actividades que se lleva a cabo. Sí está bien, pero no es la respuesta que esperaba, Juan. Proyecto sería, proyecto es un esfuerzo único, Eso, único, bien, Juan. ¿No? Entonces, temporal. cada proyecto, a pesar que tenga similitudes, va a existir diferencias que lo hacen único, ¿no? Entonces, a eso quería llegar. Bien, Juan, dígame las fases de un proyecto de inversión. 3 fases, ingeniero. ¿Cuáles son esas fases? Preinversión, inversión y la última no me acuerdo muy bien, ingeniero. La última es la parte de operación. Está bien. La parte de las fases de un proyecto de inversión. En cada una de ellas existen actividades que van a enriquecer la la formulación de ese proyecto, finalmente hasta hacerlo material. Se había hablado dentro de lo que es la planificación de etapas. ¿Cuántas etapas tiene la planificación y cuáles son? La planificación se divide en gestión de proyectos y administración del proyecto. Ya. Etapas. Bueno, lo que en planificación es el que en gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos y habilidades técnicas para satisfacer lo que requiere el mismo. En administración del proyecto también dijo que consiste en administrar de forma efectiva
el tiempo, personas, materiales, recursos económicos y el equipo. Disculpe, ¿puedo argumentar? Para la administración de proyecto creo que consistía en las siguientes etapas de planeación, programación y control. Eso, Araceli. Sí, eso es. Ahora sí. Dentro les había dicho de la planificación, es algo macro, por eso es el nombre de esta asignatura. Se encuentran esas 3 etapas. Primero vamos a planificar, vamos a planear, ¿no? Hacer la planeación respectiva. Una vez que hemos planeado, es decir, las cantidades de obra, los materiales que tenemos, el recurso humano, herramientas, equipo. Entonces, estamos haciendo la planeación. Una vez claro eso, vamos a programar, es decir, tiempos de ejecución de cada ítem. Entonces ya tengo que ejecutar, les digo, excavación para cimentación continua, unos 10 metros cúbicos de la cantidad. Pero para eso yo tengo el rendimiento, voy a tener 3 hombres excavando manualmente. Entonces controlo el rendimiento, en base a eso voy a tener en cuánto tiempo voy a lograr ejecutar ese volumen de excavación. Entonces no va a ser lo mismo si yo coloco más personal, pero eso implica más costo. Entonces es un tira y afloje en el tema de costo, tiempo, calidad, ¿no? Entonces fíjense, ya les he lanzado los 3 factores que son imprescindibles en el tema de planificación. Ahora, siguiendo, vamos a dejar de lado esto. Estábamos en la parte de diferenciar entre gestión y administración. Hemos quedado que para poner en marcha los proyectos hay que hacer los planes, tener en cuenta el objetivo final, qué recursos tenemos, el tiempo también va a implicar la ejecución de cada uno de los ítems. Y para ello es imprescindible hacer gestión y administración de proyectos para conducir con eficiencia los planes y acciones que van a ejecutarse de principio a fin en el proyecto. Entonces ambos están estrechamente relacionados, tanto gestión como administración persiguen el mismo fin. Sin embargo, cada uno, gestión y administración, tiene una función específica. Es allí donde radica la diferencia entre uno y otro. Entonces, para tener claro esta diferencia, vamos a definir de manera separada cada uno de estos aspectos. Funciones de la gestión de proyecto primero. Vamos con lo que es la gestión. La gestión de proyectos está directamente involucrada en la etapa de ejecución de estos. Por ello, el área debe encargarse de formular y utilizar las estrategias, técnicas y herramientas necesarias para obtener los resultados esperados en función de los objetivos. Parte de la tarea de la gestión es asegurarse de que se dispongan de los recursos para realizar las actividades según lo planificado y coordinar todas las acciones para lograr las metas establecidas. Entonces, ya fíjense, con esto vamos teniendo una idea de lo que es gestión. Sigamos, las personas encargadas de la gestión forman parte del grupo ejecutivo, por lo general son cargos intermedios dentro de la estructura de una empresa. Por ello, sus funciones y responsabilidades son las de ejecutar y organizar los recursos y acciones procurando que se sigan las políticas de la empresa. Entonces, eso sería el tema de la definición de gestión, ¿no? Entonces, se van dando cuenta que es algo más macro,
en lo que respecta a la actuación de cada una de las empresas en la ejecución de proyectos. Ahora vamos a hablar de las funciones de la administración de proyectos. La parte administrativa de un proyecto es la que se encarga de planificar, organizar y controlar de forma óptima, eficiente, los recursos disponibles de una empresa. Estos planes se realizan en función de unos objetivos específicos, dejando claras las pautas, estrategias y políticas que deben seguirse para cumplirlos. Por lo general, la administración está conformada por las personas que ocupan cargos superiores en la compañía. Esto les otorga la autoridad de tomar las decisiones más importantes en cuanto a la planificación y ejecución de actividades y determinar qué debe hacerse, cómo y cuándo. Entonces, una vez definidas cada una de ellas, es decir, gestión y administración de proyectos, vamos a hablar de las diferencias entre gestión y administración de proyectos. Mientras la administración formula las políticas a seguir en el proyecto, la gestión se ocupa de que se lleven a cabo, es decir, que se ejecuten. El papel de la administración dentro de la organización es definitivo. El rol de la gestión es única y exclusivamente ejecutiva. Las decisiones tomadas por la administración se realizan en pro de los beneficios de la empresa. Por su parte, la gestión toma decisiones en función de las imposiciones de la administración. Mientras que la administración planifica y ejecuta acciones de alto nivel, la gestión se encarga de actividades a nivel funcional. La administración busca utilizar los recursos de la organización de la mejor manera posible. La gestión administra estos recursos y monitorea sus trabajos. La forma en la que se gestionan y administran los recursos repercute directamente en la planificación de proyectos. No cualquier persona está capacitada para organizar y dirigir los recursos de una empresa de forma eficiente. Entonces, hemos hablado de lo que es gestión, de lo que es administración y sus diferencias. Ahora vamos a hablar de la importancia de la planificación en la construcción. Como la planificación de la construcción es un proceso que guía un proyecto desde la idea hasta su finalización, tener un plan de construcción adecuado tiene las siguientes ventajas. Entonces, ¿cuáles son estas? Primero, garantiza que el proyecto se desarrolle a tiempo y dentro del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que una correcta planificación de la construcción dicta cómo hay que hacer el trabajo de construcción, el ritmo con el que lo hacemos. Define las actividades, la secuencia y los métodos activados. Esto garantiza que el proyecto se complete a tiempo dentro del presupuesto. Entonces, fíjense, constantemente vamos a hablar de manera vinculada tiempo, costo. Y también en algunos momentos de la calidad. El tiempo y costo lo vamos a mencionar bastante. Otra de las razones de la importancia de la planificación en la construcción es aumentar la productividad y la eficiencia. Un programa de construcción le ayuda a mejorar
su productividad incorporando medidas de control de calidad. Ese ya es el término que les había mencionado dentro de lo que sería la planificación. Tiempo, costo, calidad. Son tres elementos bastante relevantes en lo que sería la planificación de obra. Un tercer factor por la cual es importante la planificación es una mejora en la distribución del tiempo. Un plan adecuado permite distribuir el tiempo entre las partes interesadas de forma apropiada. Esto ayuda a los interesados del proyecto a planificar bien su tiempo. El control total del proyecto reduce la probabilidad que produzcan excesos y retrasos. Seguimos. Otra razón hace que sea importante la planificación en la construcción es la siguiente: mejora la seguridad y la contratación del proyecto. El proceso de aprovisionamiento en un proyecto se agilizará, ya que podrá programar sus compras exactamente cuando las necesite. El rendimiento de la seguridad también mejora, ya que puede utilizar el calendario de construcción para conocer a los trabajadores en el lugar y asegurarse de que siguen las directrices de seguridad. Ahora, hablando de aprovisionamiento de insumos, esta es una parte bastante relevante en la planificación. Los materiales que se usan en la construcción son insumos que se tienen que tomar en cuenta en la planificación, ya que estos son esenciales para trabajar. Se debe programar para que estén en obra cuando se necesiten en las cantidades necesarias. Para esto se deben de medir los tiempos de pedidos, fabricación y traslado de los materiales e insumos de la obra, para saber en qué fecha se deben solicitar al proveedor. Además, se debe mantener un inventario completo de los materiales que existen en obra, comprarlo en las cantidades pendientes que se deben solicitar o pedir. Estos controles son importantes llevarlos al día para no acumular trabajos e información que posteriormente detenga la ejecución, ¿no? Entonces, me hacía decir seguimiento de las noches y los fines de semana hacer la planeación o el plan de trabajo para la semana siguiente, viendo si falta insumos, si ha habido algún retraso, ver cómo encarar ese retraso para volver al cronograma de ejecución, en fin. Entonces, por eso es importante hacer ese seguimiento día a día para que no se acumule y al final se tenga un fin de semana más largo de lo pensado. Por ende, lo peor sería que se detenga la ejecución. Se detenga media jornada y es fatal para la empresa en cuanto a pérdidas económicas. Se tiene que, claro que sí, dependerá de la envergadura del proyecto, ¿no? Seguimos, se tiene que tener en cuenta que hay materiales que se fabrican cuando se realiza el pedido o que pueden ser importados. Esto puede perjudicar a la obra si no se compran con
anticipación, ya que no estarían cuando se necesitan instalar, ocasionando retrasos. Es importante estar enterado de todas las variaciones en los precios de los materiales para saber cuándo se debe comprar algún material que esté en riesgo de sufrir una alza significativa de precio en el mercado, ya que esto perjudicaría directamente el presupuesto del proyecto. Entonces, esto también es algunos proyectos con el pasar del desarrollo de cada uno de los ítems se puede pedir acción de plazo, y esto en alguna ocasión me ha ocurrido, ha habido un alza del acero, del cemento, entonces eso no estaba previsto por la obra y se nos había permitido como empresa constructora hacer una orden de cambio que vaya a tomar en cuenta esos nuevos precios que estaban estipulados. Entonces también se dan esas situaciones de modificación del costo de la obra debido a alza de precios a nivel nacional, ¿no? Seguimos, los planes deberán ser expresados de forma que sean entendidos por todo el personal de la empresa en términos nominales, cuantitativos y gráficos. La planificación es el sistema más eficaz para comparar la realidad alcanzada con la estimada anteriormente. Si es necesario, se emiten acciones para corregir según las expectativas de la empresa. No sé si alguien tiene algún comentario respecto de lo que hemos hablado el día de hoy, pueda emitirlo. Si no hay nada, directamente nos vemos la siguiente clase. Como les había mencionado, cualquier aviso, tienen que ver la plataforma Moodle de aulas virtuales de la universidad, que es el medio oficial de comunicación entre nosotros. Entonces, si no hay alguna consulta o participación, que tengan buenas tardes, jóvenes. Vamos a la siguiente clase.